esta clase de hoy la tomamos como una continuidad de la clase anterior, donde se acuerdan que habíamos empezado a presentar el tema, este Centro Universitario de Arquitectura, y nos habíamos hecho referencia a unos trabajos que hicimos en el taller en el año 2019, ¿no? Que eran el pasaje de las Arzas. Entonces, un poco la charla de hoy, vamos a seguir avanzando sobre dos temas que nos parecía importante seguir reflexionando y preguntándonos que tiene que ver un poco también para ver el tema, ¿no? El Centro Universitario de Arquitectura. Y entonces nos parecía también oportuno, pertinente, previo a contar un concurso y un proyecto específico que tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo, ¿no? Que tiene que ver, vamos a contar el concurso del Ciudad Cultural Conex, pero también nos parecía que es interesante preguntarnos, al hacer un edificio, ¿no? Un centro universitario de arquitectura, en realidad es un edificio para la producción de la arquitectura, es un edificio para producir y exponer los proyectos de nuestra disciplina, y pensábamos, para darle contenido y entender el tema, un poco reflexionar sobre el pensamiento proyectual. El pensamiento proyectual no es más que un poco la manera de operar que tenemos los arquitectos, o sea, cómo piensa un arquitecto y qué es lo que hace que un arquitecto piense de manera diferente a un ingeniero, ¿no? A un diseñador gráfico, a un abogado, a un médico, a otro profesional. O sea, qué es lo específico y qué complejidad tiene esto del proyecto. Y un poco para volver a la historia, yo acá les voy a mostrar 3 eventos en la historia de la cultura, en la historia de la arquitectura, que creo que el pensamiento proyectual ha dado unos saltos muy grandes, ¿no? Que creo que ustedes en todo lo que va la carrera lo van a ver después en teoría de la arquitectura, lo van a ver en historia, pero me parece que es importante ver estos tres saltos en la evolución y en la complejidad a lo que hacemos hoy, ¿no? Preguntarnos hoy, en el pleno siglo XXI, con las redes y en este sistema de cambio permanente, ¿qué implica hoy pensar proyectualmente? ¿Y qué tiene que ver esto? Es el proyecto, y que este Centro Universitario de Arquitectura en realidad va a ser un edificio donde este pensamiento proyectual se exprese, se produzca arquitectura, se exponga arquitectura, y cuál va a ser el contenido que tiene. Sin lugar a dudas, en la historia de la arquitectura hay 3 elementos históricos que han cambiado y han dado vuelta, ¿no? De manera copernicana, 180 grados, a lo que se venía dando. Sin lugar a dudas es en la antigua Grecia, ¿no? Donde surge por primera vez el concepto de arquitecto, ¿no? El tipo que piensa, ¿no? Cómo transforma las piedras de una montaña, ¿no? En estas piezas de precisión para conformar un edificio con proporciones, con medidas, como pinos en la antigua Grecia. El otro punto importante en la historia del pensamiento proyectual, sin lugar a dudas, es el Renacimiento, ya en el siglo XV, específicamente en Florencia, con la figura de Brunelleschi, cuando tiene que construir una cúpula, ¿no? En la cúpula de la iglesia de Florencia, la catedral, y bueno, diseña, no solamente calcula y les dice que ese edificio está verificado, que no se va a caer, sino que además diseña cómo lo va a construir y además diseña el tiempo que le va a llevar la actividad. O sea que ya está el proyecto en un nivel avanzado, no solamente de una idea formal, de una idea utópica, sino del proyecto es una serie de indicaciones para que esa obra se pueda construir. Y la tercera instancia ya es el movimiento moderno y la modernidad, ya es una instancia que estamos en la actualidad, que tiene que ver con el nacimiento de esta complejidad que hace la arquitectura moderna, y vamos a ver la figura de
Walter Gropius con el edificio de la Bauhaus, que es justamente un centro de arte y de arquitectura, y Le Corbusier, la escuela de arte de Harvard, ¿no? Entonces, esta primera instancia, que además estas épocas, ¿no?, tienen que ver, ¿no?, con una idea de la arquitectura como una nueva disciplina y una ciencia que abarcaba las partes y abarcaba el todo. O sea, también uno podría decir, bueno, este instrumento de precisión, que según Le Corbusier era el Partenón, o sea, por primera vez aparece en la historia de la arquitectura, ¿no?, una idea de abstracción, una idea de pensar la totalidad del problema, ¿no? Cada una de estas partes, imagínense que cada una de estas partes, de estas piezas que andan por acá, están fabricadas en un taller con planos, ¿no? Imagínense el proceso de esa época, ¿no? Sacar el mármol de la cantera de una montaña, llevar el mármol a un taller. Un arquitecto que tenía que dibujar cada una, o sea, no solamente el todo, ¿no?, la proporción de este edificio, ¿no?, que está en las partes 9:4, ¿no?, una proporción que tiene que ver con un número, tiene que ver con una geometría específica. El Partenón tenía que ser exactamente el doble de volumen que el edificio que los antiguos persas habían demolido. O sea que el arquitecto ya le dieron el encargo, le dijeron, bueno, Pinos es el primer arquitecto, ¿no? Le dice Pericles, Pino tiene que construir el nuevo Partenón, pero quiero que sea exactamente el doble en volumen, no en planta, en volumen, de que me destruyeron los persas, ¿no? Entonces el arquitecto Pino tuvo que ir a Egipto a estudiar matemáticas para hacer cuál es la medida de esta pieza, y por primera vez tiene que pensar el volumen, o sea, el proyecto es este volumen, porque lo que tenía que tener este volumen, el doble de superficie del anterior. Entonces se piensa el espacio como una totalidad. O sea, imagínense, ¿no?, 2500 años atrás, una persona, un arquitecto, que se siente y tiene que crear de la nada un espacio con estas proporciones, con estas medidas, y al mismo tiempo tiene que hacer los planos para que este espacio pueda ser construido en taller y pueda ser ensamblado, ¿no? Y ensamblado y que cierre todo a la perfección, ¿no? Entonces, me parece que es una primer avance en la historia del pensamiento, ¿no?, y es el primer paso en esta idea del pensamiento proyectual. Vamos a ver, esto quizás sea una clase entera, ¿no?, en historia o en teoría sobre este inicio. Y acá aparece otro tema también, que un poco lo traemos a colación y lo vamos a después desarrollar con el concurso del CONEX, es esta relación de las partes y el todo. Y la relación que tiene este edificio que uno proyecta con el entorno y el sentido, ¿no?, de apropiación que hace ese edificio en el lugar donde va a estar implantado, y también en el concepto del recorrido, ¿no?, de la persona que lo visita. O sea, ya la arquitectura no estaba pensada para ser vista de manera fija, sino que estaba pensada para ser recorrido. Esto lo retoma Le Corbusier hacia una arquitectura, vamos a ver, y es casi toda la idea de Le Corbusier de la promenade arquitectónica tiene que ver con esta idea, ¿no? El Partenón es este edificio que está acá, que habíamos visto, que fue ensamblado, hecho en un taller y traído a la Acrópolis y construido, ¿no? Imagínense como una pieza prefabricada que se genera en un lugar por escultores y después se tiene que ensamblar, pero además de la manera que está colocado, o está colocado de cualquier manera, tiene que ver con el resto, con el entorno. De la misma manera que ustedes tienen que implantar ese edificio en la manzana, y esa manzana tiene un recorrido, ¿no?, una L, que vamos a entrar por una calle, vamos a salir por otra, hay una pasante. El Partenón, ¿no?, como la idea también del espacio público del Ágora, tiene que ver con esta idea que ¿no?, la entrada del sistema está por acá, entro por los propilios y recorro este recorrido, lo veo este ángulo, que es el ángulo donde uno lo puede ver de manera total,
entro por este camino que anda por acá y lo recorro al frente que está por acá. De la misma manera hago toda esta idea de recorrido. Lo mismo pasa con el Ágora, que es el edificio, es la serie de edificios públicos y que tiene que ver con esta idea de unir, ¿no? Estas dos calles, esta calle que anda por acá y esta calle que anda por acá, con esta idea de recorrido. Con lo cual aparece esta idea del pensamiento proyectual. Y Le Corbusier, en el primer libro que escribe, que se llama Hacia una arquitectura, toma esta idea de esta continuidad del pensamiento proyectual y compara, ¿no? Él dice, una pieza de precisión, y compara al templo griego, al Partenón, ¿no? Con el automóvil moderno. Entonces, ¿qué dice? Bueno, el auto es también, una vez que se inventa, que se crea, ¿no? A medida que se van mejorando los modelos, ¿no? Las partes se van perfeccionando, y él dice un poco cómo va evolucionando el templo. Fíjese la proporción de este primer templo y la proporción del Partenón. O sea que también hay, como en la arquitectura, en el pensamiento proyectual, una, una superación crítica que tiene que ver con ir perfeccionando los proyectos. Entonces eso también es muy importante, porque sin lugar a dudas, este proyecto que estamos haciendo nosotros ahora va a ser superior a ese proyecto que ustedes vieron, el pasaje de las artes que vimos en 2019, con lo cual hay también una técnica, arte y técnica, que va a ir superando ya sea la arquitectura como elemento y las partes. Fíjense, el pensamiento proyectual es un pensamiento libre, o sea, nadie, hasta antes de Le Corbusier, se les había ocurrido asociar al Partenón, ¿no? Como un elemento de precisión, ¿no? Era la máxima tecnología que se podía aplicar en ese momento con el auto, o con un elemento de la técnica, ¿no? Y eso tiene que ver con el pensamiento proyectual como una idea creativa y una idea de no quedarse con lo que está cerrado, ¿no? Con lo que uno lee de los libros, sino tener una libertad de pensamiento, una libertad de proyectar. La otra revolución en el arte, bueno, en la nueva manera de entender el mundo, es el Renacimiento, sin lugar a dudas, con Brunelleschi, con Alberti, con Paolo Uccello, bueno, con Giotto, todos los primeros artistas que también, ¿no? Tomando todos los avances que había hecho la ciencia en ese momento, la óptica sobre todo, ¿no? Sobre todo la ciencia para tratar de entender un poco el universo, empezar a ver las estrellas, empezar a ver el sistema óptico y las deformaciones que el ojo humano, eh, al ver la realidad, la ve de una manera diferente a lo que en realidad es, ¿no? Diseñan esta primera idea, que es la perspectiva, tal cual hoy nos parece sencillo, pero para ese momento, ¿no? Pensar que dos líneas paralelas se unen, ¿no? En el infinito, en un punto de fuga, fue todo un descubrimiento para, la pintura, para el arte en general, pero sobre todo para la arquitectura. Y Brunelleschi, además de descubrir, prácticamente descubre el proyecto moderno, es decir, bueno, puedo pensar un edificio de la nada, pero además lo puedo dibujar. O sea, hoy tenemos el render, o tenemos la perspectiva, pero lo puedo dibujar de manera científica. O sea, puedo dibujar cómo me va el espacio que se va generando entre las series de columnas de un edificio, y al mismo tiempo, ¿no? Puedo decir, bueno, tengo que construir esta cúpula, la calculo, ¿no? Por medio de cálculos matemáticos, aparece también la ingeniería, decir, bueno, esta cúpula, porque este sistema de arcos tiene este peso, tiene esta conformación, esto aguanta tanto, necesito darle esta inclinación, esto no se va a caer. Y además lo voy a hacer con tanta gente en tanto tiempo y voy a cobrar tanto. O sea, ese fue el gran avance del pensamiento proyectual. Y Tino seguramente a Pericles le dijo, bueno,
sí, bueno, no sé cuánto voy a tardar en hacer el Partenón. En algún momento lo voy a terminar, pero necesito tantos esclavos, etcétera, etcétera. Acá Brunelleschi le dice, ¿no?, a los Medici, no, yo voy a contratar una cuadrilla alemana que va a trabajar tanto tiempo, que le van a comer arriba, le voy a subir la comida. Es como hace hoy uno un proyecto y lo primero que le va a preguntar el comitente, bueno, está buenísimo, ¿cuánto me sale y en cuánto tiempo me lo hace? Bueno, Brunelleschi fue en esa idea del pensamiento proyectual, fue en el siglo XV que primero da la vuelta. No, no es que no estaba todas estas cosas. Estas cosas, imagínense que una catedral gótica también tenía todo un conflicto para construirlo, pero la empezaban y no sabían cuándo la terminaban. Y esto tiene que ver con los tiempos, porque en ese momento empezó a correr el tiempo, ¿no? Estaba la nueva clase social, la burguesía, la tasa de interés de los préstamos de plata, o sea, el tiempo empezaba a ser parte del pensamiento proyectual, ¿no? Hoy en día, uno cuando proyecta, está pensando, bueno, pero si lo hago de esta manera, me va a llevar 5 años de obra. Si lo hago de otra manera, me va a llevar 4 años de obra. Si lo hago de otra manera y elijo otro material, lo puedo hacer en 3 años. Eso tiene muchísimo que ver con esta nueva complejidad, esta nueva instancia que se da el avance al pensamiento proyectual. Y paralelamente, como veíamos que los griegos también tenían que ese edificio, que era un edificio singular, ese objeto, también estaba implantado, ese pasaje del objeto a la ciudad, el pasaje de arquitectura objeto a la arquitectura ciudad, el Partenón estaba en la Acrópolis, y el Ágora estaba también con esa serie de edificios. También el Renacimiento empezó a empezar a diseñar edificios que también hacían ciudad. Y la Galería de los Uffizi, sin lugar a dudas, es un edificio que tiene mucho que ver con esto del pasaje de las artes, ¿no? Y tiene que ver mucho con este centro universitario de arquitectura. O sea, lo que pasaba en este edificio, ¿no?, en el siglo XV es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Imagínense que es un espacio urbano hermoso, ¿no?, que toma una plaza ya acá con el Arno, y después esto se engancha con el famoso Ponte Vecchio, pero este pasaje que anda por acá tiene mucho que ver con esto del pasaje de las artes, tiene mucho que ver con esto que nosotros insistimos, arquitectura ciudad, ¿no? Está en arquitectura ciudad, el Ágora griega con su estoa, como este pasaje de los Uffizi, ¿no? Imagínense, acá están los talleres de los artistas y los artesanos produciendo sus obras, ¿no? La gente que caminaba por esta galería y miraba la producción de esos artistas, un poco muy parecido al programa que estamos haciendo ahora, ¿no? Produciendo arquitectura, produciendo proyectos, la gente, imagínense el pasaje que están haciendo, donde también van a exponer los, los objetos que están produciendo en este centro universitario de arquitectura, como se hacía en esa época, porque se vendían las obras de arte también. Bueno, el Renacimiento del arte empezó a ser también las tablas pintadas al temple, empezó a ser una parte también del sistema comercial. Y bueno, cuando uno recorre esto, está la estatua, la escultura de David, de Miguel Ángel, cuando uno sale, puesto como espacio urbano, y aparece esto tan importante, que es el espacio urbano de la ciudad, y este edificio que es tan importante el lleno con el vacío, ¿no? Tan importante. Hay creo que está en el libro de Colin Rowe, Ciudad Collage, que es un grafitito, ahora se me ocurrió ahora, pero no lo traje, se había sido muy lindo, en donde él compara, ¿no? Pone el edificio de Marsella, ¿no?, la placa en negro acá, ¿no?, entre el lleno y el vacío, ¿no?, entre el movimiento moderno y la arquitectura clásica, ¿no? Imagínense un bloque puesto acá negro y el resto del corazón de manzana libre, ¿no? Tan importante una cosa como la otra, y hace esa figura y fondo con la Galería de los Uffizi, una obra impresionante que me parece que era bueno traerla y hacer la referencia a lo que estamos pensando en este momento, ¿no? Y sin lugar a dudas, otra gran etapa y revolucionaria del pensamiento proyectual, voy a tomar dos grandes obras que quizás ustedes las hayan visto ahora en
la bibliografía o las tengan por ahí, que son dos obras que se las recomiendo volver a estudiar, porque tienen mucho que ver con el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Acá caemos específicamente en el tema, que es el proyecto de la escuela el edificio de la escuela de la Bauhaus de Walter Gropius, y después vamos a ver el centro de arte de Carpenter de Le Corbusier en Cambridge, en la Universidad de Harvard. También, ¿no? Este es un tema donde el pensamiento proyectual ya toma una entidad autónoma, toma una entidad de ciencia y se empieza a diferenciar ya de otros tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento científico, el pensamiento o el hacer artístico, ¿no? Y el pensamiento del proyecto, en este caso, Gropius arma una estructura de producción de los objetos que va, como él dice, de la silla a la ciudad, ¿no? Entonces el pensamiento proyectual arma este gran esquema, es un poco el esquema que da origen en abstracto al proyecto este. O sea, cuando uno analiza este proyecto, este edificio, responde a este esquema de la abstracción total. ¿Y qué significa esto? Que hay una realidad muy compleja que debe ser pensada, que debe ser proyectada, ¿no? Donde la realidad hay que anticiparse, hay como decían los griegos, ¿no? Hay una idea que supera la realidad, donde uno puede transformar la realidad para mejor. Para eso necesita tener un proceso de abstracción, pero al mismo tiempo de combinación de todos los elementos que están en la realidad. Entonces, el centro de este gran círculo, ¿no? que involucra la totalidad del proyecto de la realidad, ¿no? Que va de la silla a la ciudad, va primero la construcción, o sea, primero la arquitectura. La arquitectura es como el punto que toma todas las artes. Y todas las disciplinas del diseño y artísticas giran alrededor de la arquitectura. Entonces, la producción de objetos, la producción de materiales, ¿no? El estudio, ¿no? Acá, ¿no? Dice, bueno, el vidrio, la madera, el metal, todo el sistema de producción de objetos, la silla, los electrodomésticos, el sistema de instalaciones, el aire acondicionado, el automóvil, el tren, todos los elementos que van conformando el ambiente, que van conformando este nuevo hábitat moderno, complejo, que está en interacción. Y fíjense que cuando la complejidad del pensamiento de Gropius y todo ese equipo genera que también el edificio es un edificio totalmente diferente, ¿no? Totalmente innovador, porque empieza a meter, ¿no? Hay un taller que se expresa como tal, que anda por acá, ¿no? Donde se fabrican los objetos, hay un sistema administrativo que anda por acá, donde están los profesores, se diseñan los programas, hay un sistema de aulas que anda por acá, que se expresan como aulas, está el comedor, el lugar de encuentro, y están los dormitorios de los profesores, ¿no? Entonces es un edificio complejo, un edificio que ya no lo resuelvo con la simpleza del Partenón, ¿no? Que es una caja donde meto todo adentro, sino que empieza a aparecer este elemento, y si este sistema, ¿no? Se tiene que expresar a la sociedad, ¿no? Tiene que expresar democráticamente al nuevo usuario, este edificio no puede estar aislado, sino que tiene que estar ensamblado, metido dentro de la trama urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso que el edificio es un edificio abierto, que se enclava, ¿no? Con la calle esta peatonal, ¿no? en el sistema del barrio, ¿no? Que aparece también esta idea de continuidad, o esta idea también, cómo se ensambla, ¿no? Las partes y el todo, y el pensamiento proyectual se ensambla con la idea de ciudad, la arquitectura ciudad, y ahí donde ensamblamos, ¿no? Este pasaje que decimos del objeto arquitectónico, ¿no? A la arquitectura ciudad. Uno podría decir, bueno, el Partenón sigue siendo un objeto, claro, es un templo que está allá arriba, tengo, ¿no? Y un poco ese avance que se va dando primero con la idea de los oficios del Renacimiento, o con el movimiento moderno, la idea de edificio ciudad,
¿no? Ya está ese desmembramiento que hace el edificio para transformarse en un espacio público, ¿no? Esta calle, ¿no? Es la calle de la escuela, de la Bauhaus, las partes de laboratorios y oficinas pasan en puente, ¿no? La ciudad pasa y el edificio cruza, ¿no? Me parece esta idea que estamos trabajando con este centro universitario de arquitectura. Resuelve un edificio en lo específico, ¿no? Resuelve un edificio con los programas que necesito, ¿no? Programas que están, cada una de estas son las aulas, estos son los lugares de oficinas, acá están los talleres, acá están las viviendas de los profesores, y al mismo tiempo la calle pasa por el nivel cero, ¿no? Un poco cada una de las partes se expresan como tal, ¿no? Fíjense que es otro salto enorme en, en esta evolución de la complejidad del pensamiento arquitectónico, del pensamiento, lo que nosotros decimos, del pensamiento proyectual. Y otra instancia un poquito más avanzada, quizás 25 años después que la Escuela de la Bauhaus, pero con el mismo concepto, Jaume Maduro Le Corbusier invita a José Luis Sert, un discípulo de él, que era el, el, el decano de Harvard en ese momento de la Escuela de Arquitectura, le invita a Le Corbusier a realizar la Escuela de Artes de la universidad, ¿no? Imagínense que es un programa muy parecido al que estamos haciendo nosotros, ¿no? Imagínense que tenemos que hacer, bueno, la Escuela de Artes dentro de un sistema urbano, ¿no? En un terreno pasante, ¿no? Un terreno que da dos calles, ¿no? De la misma manera, ¿no? Imagínense que de la misma manera que el Ágora, ¿se acuerdan del Ágora? Cómo giraba, cómo cruzaba el Ágora esa diagonal que veíamos, ¿no? Corbusier había estudiado muchísimo todo ese sistema de movimientos de los griegos, de la misma manera que el Ágora, ¿no? Veíamos el recorrido que cruzaban el Ágora en diagonal, ¿no? Por un lado, ¿se acuerdan? Veíamos que estaban acá las estobas, por acá el otro templo. Bueno, Le Corbusier propone un edificio, ¿no? Ya desde la primera idea, pasante, ¿no? Con una rampa, ¿no? Que sube por acá, pasa por arriba del edificio y conecta esta calle, ¿no? Con un sistema. Entonces el edificio funciona en el nivel cero como una unidad, está unido en el nivel cero, y en el nivel primer piso está unido, ¿no? O sea, tiene que, para resolver este tema, el pensamiento, ¿no? lo lleva a pensar en ciudad, empezar en tema. O sea, hay toda una complejidad de pensamiento. Qué diferente hubiera sido si Le Corbusier hubiera pensado como habían pensado estos tipos, ¿no? Tengo este edificio que anda por acá, esto es lo que nosotros decimos un edificio objeto. Sin lugar a dudas, estos edificios son buenos edificios, ¿no? Tengo una entrada por acá, me voy para allá, me vengo para acá, qué sé yo, la escuela nacional, ¿no? Cualquier edificio que funciona bien. Ahora, esto sigue siendo un objeto, ¿no? Sigue siendo un objeto que se conforma dentro de una trama. Ahora, que nosotros decimos el pasaje de este objeto a un edificio ciudad es que este objeto empieza a tener esta pasante, empieza a tener este tajo, ¿no? En donde es la ciudad que penetra, es un estudiante de abogacía que va allá a su escuela, o un estudiante de letras, o un estudiante de ingeniería, y pasa por adentro del edificio, ve lo que eh, los escultores, los pintores están haciendo, y sigue, se relaciona, se empieza a ser parte de la ciudad, ¿no? Y para eso el edificio tiene que funcionar de manera interna, pero al mismo tiempo tiene que tener este elemento, ¿no? Que se pertenece al sistema mayor. Entonces, paso por acá puedo entrar al edificio, puedo seguir pasando, y de acá estoy mirando en doble altura, ¿no? Lo que los talleres están haciendo, ¿no? Es formidable, ¿no? De la misma manera que, bueno, Gropius pensaba, ¿no? La gente cuando pasa por acá, el ciudadano de la ciudad de Dessau pasa por esta calle, es una calle pública, está mirando lo que están produciendo en estos talleres, como una vidriera, ¿no? Los estudiantes de la Bauhaus, ¿no? Un poco
Ese es el primer contenido, ¿no?, que tiene que ver estos dos grandes edificios, que tiene que ver con ese gran paso que hace el pensamiento proyectual, ¿no?, en la modernidad. Como decíamos hoy, ¿no?, este edificio, fíjense, funciona a nivel cero, está todo conectado, en estos dos niveles, tiene doble altura este pasaje, funciona como una unidad, ¿no? El edificio funciona como una unidad de esta manera, ¿no? Y va teniendo estos dos riñones, que también estos dos riñones son estas formas que Le Corbusier estaba inspirado en los pulmones del ser humano, ¿no?, en la forma orgánica, y también tiene que ver el tema del arte, el tema, con estas formas, donde mezcla formas orgánicas con formas rígidas, formas geométricas y formas orgánicas, y va compatibilizando. Seguramente tiene que ver con la ciudad, pues seguramente cuando tenía que resolver este giro con la línea municipal, ¿no?, y cualquier otra forma no le cerraba, ¿no? Entonces prefirió generar una forma más orgánica, ¿no?, para poder generar también desde la calle esta figura, ¿no?, este elemento blando que le va dando, esta impronta. Fíjense en la perspectiva esta, ¿no?, de este patio hacia la visión de este ángulo, cómo este edificio se ve de acá, cómo este edificio también se ve de otro este espacio abierto, y cómo la rampa, ¿no?, de repente se pone ortogonal a la vereda, ¿no? Yo camino por la vereda, me pongo ortogonal, cruzo en diagonal y sigo poniendo por acá. Es, ¿no?, una serie de una obra magistral, de una complejidad enorme, para seguir teniendo en este avance, en el futuro, esto es lo que es el pensamiento proyectual. Por supuesto que tanto Gropius, cuando usa ese edificio, después usa herramientas y elementos propios también de todo un avance en la técnica y todo un avance en una teoría propia de la arquitectura. En el caso del edificio de la Bauhaus, aparece también un descubrimiento nuevo con este nuevo época, de este nuevo pensamiento proyectual, que es el funcionalismo, ¿no? Hay una teoría que dice, bueno, la forma sigue la función. La forma, o sea, del edificio me expresa lo que está dentro. Entonces yo recorro el edificio de la Bauhaus y puedo leer, allá están los talleres, se expresan con los vidrios. Allá están los dormitorios de los profesores, sí, es una torre de oficina, una torre de vivienda, con el balcón. Ahí veo el comedor, ese edificio más bajo, todo en planta baja. Allá veo las aulas, allá veo las oficinas de los profesores. Ese edificio expresa en su exterior, en su fachada, la expresión. Y en el caso de Le Corbusier, aparece todo su repertorio formal ya expresado en todo un gran estudio, una gran reflexión desde los 5 puntos. Ustedes analizan este edificio, van a ver la casa Corbusier y van a decir, bueno, ¿cómo con los mismos elementos que resuelve la casa Corbusier resuelve este edificio? La rampa, la promenade, la estructura independiente con los pilotis, el brise-soleil, ¿no?, como que hay un elemento plástico que le da protección del uso del hormigón, y todo el elemento que lleva al edificio. Cuentan que Le Corbusier, por supuesto que este edificio lo proyecta Le Corbusier con sus ideas, hace todos los planos desde París, y José Luis Herr lo dirige en Estados Unidos, y siempre hay una anécdota donde José Luis Herr lo invita a Le Corbusier a visitar la obra. Le Corbusier no era un tipo muy simpático, ¿no?, era muy exigente con él mismo y con el resto de la gente, y parece ser que, bueno, que parece que Corbusier visita la obra, camina y está como 2 horas sin decirle una palabra a Serre. Y entonces Serre le pregunta, maestro, ¿qué opina? Y le dice, está bastante bien, pero muy afeminado el hormigón. Claro, él se imaginaba el hormigón bruto, o sea, con las tablas a la vista. Y los americanos lo hicieron impecable, ¿no? Entonces Serre estaba orgulloso de cómo había logrado ese hormigón visto, hecho con encofrados metálicos, una tecnología de una precisión enorme. Bueno, parece ser que no le gustó el elemento, y parece que dice que estuvo como 2 o 3 días bastante enfurecido
CERN, porque no lo había consultado el encofrado, porque, bueno, y también tiene que ver también de la manera que se produce un edificio, ¿no? Cómo se termina. Yo creo que es excelente el edificio y cuando uno lo ve, es cierto que la luz y la sombra y el material muestra también tal cual fue hecho también, ¿no? Porque se ven los temas de los clavos, de los pernos, de los encofrados, están en la vista. Bueno, un poco una anécdota, pero es una gran obra de arquitectura. Y ahora pasamos a un concurso que les voy a contar, un concurso que lo hicimos en un momento, lo hicimos también con Victoria Basili, con Inés, también Inés Garay. Recuerdo que trabajamos en este concurso que en realidad, bueno, ahí podemos también hablar del pensamiento proyectual les voy a contar también desde el lado de que tocó hacer, ¿no? Que tiene que ver con la manera de encarar un tema y con la manera de proyectar también. Esto era un concurso a 2 vueltas, ¿no? Donde tenía una cosa rara, un concurso internacional. Era raro porque era por invitación a los arquitectos que tenían premio CONEX. El premio CONEX es un premio que se da todos los años a personalidades destacadas de las artes y de las ciencias, y un concurso a 2 vueltas. ¿No? Un concurso a 2 vueltas a veces se eligen 5 trabajos, en este caso por ejemplo se eligen 5 trabajos, primero se hace un concurso abierto, se eligen 5 trabajos y después esos 5 trabajos en una segunda vuelta se elige el ganador. Eso también tiene que ver con el pensamiento proyectual, y tiene que ver con específico de la labor del arquitecto, que tiene que ver con los concursos de la arquitectura, que después ustedes también lo vimos en teoría, el concurso de la biblioteca, que tiene una manera también de ser del trabajo del arquitecto, ¿no? De eso, de entender, y eso es un poco esa relación, que dado un tema, dado un problema, no hay una sola manera de resolverlo. Y eso también es lo que hace a la complejidad y a lo interesante de nuestra disciplina, de nuestra profesión. Si bien después hay un jurado que elige un proyecto ganador, que es el que después se va a construir a veces o no, pero hay tantas ideas, todas buenas, de un mismo tema. Entonces también eso es lo que abre y lo que pasa con ustedes en las comisiones, ¿no? Hay un programa, hay un tema, hay un terreno, y todos ustedes proponen diferentes alternativas. Y eso es casi el epicentro del pensamiento proyectual, que es el pensamiento de ir prueba y error. Decir, bueno, vamos a ir por este lado, a ver qué da, ¿no? Y para eso hay que tener paciencia, hay que saber lidiar con a veces con una expectativa, con incertidumbre, ¿no? Tener paciencia, ¿no? Saber manejar la incertidumbre, ir por un lado, ver que por el lado que uno fue, para ir la cosa no va, volver para atrás, seguir por el otro lado. Y eso también es un poco a lo que vamos con esto, ¿no? El pensamiento proyectual no es un pensamiento lineal, no es un pensamiento donde Q por E cuadrado sobre 8 me da la luz de la viga, ¿no? O la fórmula me cierra, y no hay fórmula que aplico acá, ¿no? 2 más 2 no es 4, ¿no? Quizás 2 más 2 puede ser 5. Y entonces empieza a aparecer este tema. Bueno, les contaba que en realidad era este concurso, eran para los por invitación, lo que tenían el premio CONEX, y lo que no tenían premio CONEX, ¿no? Éramos nosotros, éramos el resto de la gente, el resto de los humanos, arquitectos. Entonces se podía entregar, participar, los que tenían premio y los que no tenían premio. Y había que elegir 5, al final eligieron 9 para la segunda vuelta, y nosotros tuvimos la suerte de haber salido elegidos también para este proyecto, y creo que después, más o menos, cuando uno vio todo, terminamos más o menos quinto, en la mitad de la tabla, más o menos,
como termina siempre gimnasia, más o menos, a mitad de la... Pero el proyecto era muy interesante. Lo trajimos porque tiene que ver mucho con esto que hoy Laura quería hacer hincapié, que era el nivel cero, era el trabajo de nivel cero. Y, y todos los proyectos seleccionados, a ver, yo siempre digo, y eso es un debate que hemos tenido con Alberto siempre dice, sí, bueno, es más relativista que yo. Para Alberto todos son buenos, y bueno, para estos proyectos todos tienen algo, y por algo después uno puede decir, todas las alternativas son válidas, pero hay una que es mejor que otra, eso sin lugar a dudas. Entonces, ahí, porque también si no llegaríamos a un relativismo, ¿no? En el pensamiento proyectual que vale todo, ¿no? Y yo pienso que no vale nada, que evidentemente todos tenemos un punto de vista, pero me parece que de esta variedad siempre hay unos que es mejor que otros, o lo que se buscaba en ese momento, ¿no? En relación a lo que se buscaba, sin lugar a dudas, a veces el jugador se equivoca, a veces no, pero por algo hay una objetividad en la arquitectura. Entonces yo creo que el pensamiento proyectual y la arquitectura es ese equilibrio entre la objetividad y la subjetividad del artista, del arquitecto, y la objetividad del sentido común de los elementos. Y creo que contándole estos procesos y también del lado de lo que nosotros que lo hicimos también, y después de los resultados, quizás podamos pasar de esta abstracción que yo les contaba, el pensamiento proyectual, ¿no? De los griegos, de Brunelleschi, de Gropius y de Corbusier, a un cuento más vivido. Entonces, imagínense en el barrio del Abasto, el shopping, este es el edificio del shopping del Abasto, que muchos seguramente lo conocen, que anda por acá. Esta es la avenida Corrientes, que anda por acá. Esta es la avenida Pueyrredón, ¿no? Que termina acá, esta es la estación de Once, ¿no? Pleno barrio del Abasto. Y en pleno barrio del Abasto, un barrio muy turístico, este es la calle Carlos Gardel, ¿no? Que anda por acá. Una antigua fábrica de jabón, eh, para ser transformada en la Centro Cultural Connect. En realidad es Ciudad Cultural Connect. Yo puse mal, es el CCK, es otro CCK, este CCK es el primer CCK, pero en realidad no es Centro Cultural, es Ciudad Cultural Connect. En este edificio por acá. Con lo cual el desafío, sin lugar a dudas, y acá tiene que ver mucho a lo que va, fíjense, la idea de no poder, de cómo las partes y el todo se van ensamblando, ¿no? Fíjense en esto, para tener un poco la idea de este plano, porque va a definir un poco el primer premio y va a definir también la idea nuestra. Que nosotros tuvimos la suerte de que justo lo que se nos ocurrió a nosotros, lo mismo se le ocurrió a Clorino Testa, porque sin lugar a dudas pertenecimos al grupo que también pensó como pensó Clorino Testa. Y por eso que también aparece un sentido común y una racionalidad. Esta es la manzana que anda por acá, donde va a estar el proyecto, ¿no? Y un pasaje, imagínense que es esta calle y esta calle, un pasaje que se entraba por acá y conectaba por acá. Ahora, por un lado, había por una sala muy grande, y en el plano del proyecto, la sala, el lugar que dejaba el asesor fue el arquitecto Franchella, un excelente arquitecto y una base muy bien hecha, porque el asesor debe ayudar mucho al que hace el concurso para ayudar a que sea un mejor proyecto. La sala estaba dando a esta calle que estaba por acá, ¿no? Sin lugar a dudas, el debate era por dónde se accedía a la sala. Pero uno si hubiera mirado, vamos a ver ahora, el proyecto en el terreno, solo, hubiera dicho, bueno, lo lógico que a la sala se accede por esta calle, o igual más grande donde estaba el terreno. Ahora, si uno analiza el problema a esta escala, la gente iba a venir por esta calle. ¿Por qué? Porque la parada de subte está acá, ¿no? La calle Corriente está por acá, ¿no? Y el shopping del Abasto está por acá, la calle Carlos Gardel está por acá, por lo cual uno va a pensar que la entrada a este complejo iba a ser por esta calle, ¿no? Con lo cual, ya fíjense lo interesante de empezar a ver
el tema en su totalidad, ¿no? Y sin lugar a dudas, el jurado y el sentido común digo que la entrada, sin lugar a dudas, de mayor cantidad de gente iba a estar por esta calle, andando por acá, ¿no? Y la entrada a la sala iba a ser en un corazón de manzana que anda por acá, en la articulación de la manzana, ¿no? Entonces, esto decíamos con Laura y los docentes de, de segundo, ¿no? Que era, de cierta manera, nos podría traer a esta idea que estamos trabajando, ¿no? Este terreno pasante, ¿no? Y la idea del nivel cero. Fíjense cómo, este es el primer premio de Fernando Testa, ¿no? En donde él genera, hay unas preexistencias que después se las voy a contar, ¿no? Hay una preexistencia, había que dejar este edificio que anda por acá, que es un cañón, una preexistencia, y una preexistencia que anda por acá, ¿no? Y sin lugar a dudas, el lugar donde quedaba libre era donde había que poner la sala, ¿no? Pero fíjense la idea de esta pasante urbana que anda por acá, ¿no? Uniendo esta calle con esta plaza que anda por acá, ¿no? Con la salida del escenario de la sala hacia este espacio, ¿no? Entonces el escenario podía abrir tanto para el espacio urbano como para el interior de la sala. Este espacio semipúblico, la galería, y voy entendiendo los accesos, ¿no? A los atelieres, que es un edificio de atelieres de artistas, que es independiente al trabajo, el Tango Bar, que anda por acá, la sala de conciertos y los talleres, las exposiciones que andan por acá, y un edificio de viviendas que se estaba por acá. Un poco la sala esta forma rara, aplasta, ¿no? Testa aplasta la sala contra la medianera, de cierta manera le dice al programa, mira, van a ser menos butacas de las que me pidieron porque quiero lograr este patio, no quiero pegar la sala al edificio este que la bóveda, yo me gusta como elemento que se exprese, ¿no? Esta bóveda no anda por acá. Entonces dice, esto es un poco lo que hace el arquitecto con su proyecto. Dice, bueno, el programa, vamos a sacarle un poco de capacidad de la sala, porque el programa quiero que aparezca este patio, quiero que aparezca este vacío que anda por acá, casi como la obsesión, para que también pueda pasar y pueda circular por este patio que anda por acá. Entonces aparece esta serie de elementos que juegan de manera libre, ¿no? Dentro de este vacío urbano que anda por acá. Entonces un poco la expresión del edificio, ¿no? La expresión de toda esa lectura que hace Florindo Testa del problema y la unión de esos elementos, ¿no? Sin lugar a dudas, la idea de la bóveda, ¿no? la asocia con la bóveda del mercado de abasto, de ese edificio que hizo el ingeniero del Pini, ¿no? Que también es una bóveda de hormigón, ¿no? Y lleva un poco el leitmotiv del proyecto a revalorizar esta bóveda que anda por acá, ¿no? que es esto, ¿no? Es esto, y hace como un mercadito del abasto chiquito con la sala, ¿no? Y bueno, llega a esta idea volumétrica que tiene que ver con la resolución del tema, ¿no? Pero un poco a lo que veníamos, ¿no? Era de qué manera el proyecto de Clorindo, ¿no? Esta es la panza, ¿no? De la sala con el edificio existente, con la bóveda, ¿no? Es este espacio que anda por acá, ¿no? Y cómo este pensamiento proyectual, de cierta manera, tiene una base, un origen, una base muy lógica, muy racional al principio, porque sin lugar a dudas, todas las instancias que toman tienen una lógica enclavada en el entorno, por dónde entra la gente, cómo se expresan las partes, y en cierta manera cómo esa idea de ciudad cultural, ¿no? Se expresa dentro del terreno. Yo creo que sin lugar a dudas, si bien todas las propuestas también son válidas y tienen su lógica, yo creo que el edificio del primer premio Rubén Testa lo que entendió, que me acuerdo que nos dijo tanto Valiero como Franchella, cuando fueron los jurados y los que estuvieron con el tema, entendieron bien el concepto de una pequeña ciudad, ¿no? Un pequeño pueblito donde cada uno de los elementos, ¿no? Se expresan
con autonomía, se expresan con autonomía de las partes. Y un poco también tiene que ver esto con las partes y todo, tiene que ver con esto del pensamiento proyectual, ¿no? Entonces, el segundo premio de Hampton y Riboya, ¿no? Toma también esta idea, digamos, con un diseño diferente, pero también la misma idea que toma el Clorindo Testa, ¿no? Cómo va interactuando con las partes, ¿no? Con diferentes geometrías, ¿no? Entonces, a esta calle que anda por acá, que de acceso, este edificio genera esta obra urbana, ¿no? Y el amarillo, fundamentalmente es el amarillo, este elemento que ordena y se proyecta como fondo y figura, ¿no? Figura y fondo, y que es tan importante, en este caso, en el nivel cero, ¿no? O más importante, esta forma urbana que se va generando, que es lo que después se va dando acá, ¿no? Bueno, y también el proyecto de Hampton o Riboya tiene un poco que ver el concepto parecido al de Clorindo, ¿no? Entro por por el pasaje que decíamos que se relacionaba con donde va a llegar el público, el turismo, ¿no? Genero en el corazón de Manzano una especie de foyer, de hall, de articulación, donde también voy entrando a los diferentes edificios, entro a la sala de ópera desde acá, y la sala de ópera también expande a esta plaza, ¿no? Entonces, o sea, como un mismo pensamiento, ¿no? Tiene puntos en común. Como el pensamiento proyectual tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, tiene algunas ciertas objetividades, pero también tiene ciertas subjetividades que tienen que ver con lo que cada arquitecto se imagina en la forma, ¿no? del proyecto, ¿no? Se expresa la bóveda también, ¿no? Se expresa otros niveles que ustedes también trabajan, ¿no? Es tan importante el nivel cero como el primer nivel con esta rampa, que yo puedo tomar un nivel cero alternativo, que es este, acá, ¿no? Donde es público también, ¿no? El primer nivel, un poco esta segunda interpretación, que fue un poco lo que nosotros también interpretamos el tema y el programa de esa manera. Pero fíjense, por ejemplo, yo traje acá el de Mario Roberto Álvarez, ¿no? Que es el cuarto premio. El tercer premio también había interpretado de esta manera, que es el de Franceschi Cherny, yo no lo encontré, ahora no lo traje, pero igual es parecido a este. Pero como también otro gran arquitecto como Mario Roberto Álvarez, ¿no? Entiende al revés, ¿no? Entiende que al hall se le tiene que entrar, ¿no? Bueno, sería la objetividad del sentido común, ¿no? Decir, bueno, el lugar más grande es es donde tengo que entrar a la sala, ¿no? Donde mayor cantidad de público salen por acá, ¿no? Entonces, como un mismo tema, un mismo problema, puede tener dos interpretaciones, las dos válidas, ¿no? Y a la larga, bueno, de cierta manera, hay un montón de elementos en la balanza que hace que el jurado haya decidido por el proyecto de Clorindo Testa y no por el proyecto de Hampton, el proyecto de Álvarez o el proyecto nuestro. Pero bueno, aparece lo mismo, ¿no? La pasante por acá, un gran espacio urbano, más ancho del que proponía, pero de esta manera aparece esta medianera, ¿no? Entre el edificio del Cañón, que anda por acá, ¿no? Y la sala, que era justamente lo que el proyecto de Clorindo no quería, ¿no? Clorindo lo que hace es la rompe, sigue con esta línea para generar, ¿no? una autonomía en este edificio que quería mostrar. Y este es el proyecto nuestro, que también sigue con la lógica, o sea, que uno podría ver, ¿no? En una geometría y un rigor, ¿no? Más cerca de Mario Roberto Álvarez, pero en un concepto urbano, ¿no? Que tiene que ver con lo de Clorindo Testa y tiene que ver con lo del segundo premio. Nosotros también pensábamos, ¿no? que la entrada tenía que ser por acá, por esta articulación, porque pensábamos que si se entraba por acá, este pasaje iba a haber mucha gente que iba a entrar y salir y se iba a ir, ¿no? Por este lado y no iba a recorrer el pasaje, ¿no? De la misma manera que los griegos te hacían recorrer, ¿no? Imagínense el Partenón, qué diferente hubiera sido si la entrada, Pino lo hubiera puesto del lado de la entrada, el Partenón le hubiera hecho dar toda la vuelta, entrar por el otro lado, ¿no? El recorrido, ¿no? Acá aparece también la idea del recorrido y la idea de este pasaje urbano
con cómo está alimentado con las diferentes funciones del programa, ¿no? La complejidad. Y donde el edificio en realidad es un edificio ciudad, es un edificio que se abre, porque una vez que uno está acá adentro, ¿no? Está la plaza que anda por acá, voy entrando, ¿no? A los diferentes lugares que son los negocios, esta es la cafetería con su equipamiento, acá está la rampa de auto del edificio taller a las viviendas y a las oficinas que están arriba, entro al bar, entro al museo, de acá tengo la posibilidad de entrar al museo que anda arriba, entro a la sala de arte, con esta escalera sigo espacio urbano, sigo subiendo a la exposición que está arriba, entro a la sala, entro al tango bar, y también puedo tener acá los atelieres como la galería de los oficios, ¿no? Entonces, cómo se articula cada una de las partes con el todo, y cómo todo, en cierta manera, está enhebrado, ¿no? de esa gran lengua naranja, amarilla, y en este caso gris, ¿no? que estructura el edificio, ¿no? Los núcleos de servicio contra las medianeras, ¿no? Un patio que anda por acá, ¿no? Como expansión de este lugar, ¿no? Aparece también en el trabajo de las medianeras y el trabajo con el entorno, ¿no? ¿No? Aparece también el resto, el pasaje, ¿no? Este espacio que andaba por acá, y esta idea de también cómo graficar esto, ¿no? Cómo graficar con, con los una primera instancia, ¿no? Entre lleno y vacío, luz y sombra, y la fuerza que tiene este espacio urbano, ¿no? Que tiene que ver con el pasaje, que tiene que ver con esta idea de ciudad, la idea de la plaza, ¿no? Que anda por acá, ¿no? Y la sala que va dando hacia un lugar y hacia el otro, ¿no? El corte y la alternativa de que también, que es parte del pensamiento proyectual, pensar que un mismo espacio no se puede usar de una manera, se puede usar de otra. Se puede usar en diferentes horarios y en diferentes situaciones, ¿no? De qué manera este escenario abría y abría hacia la plaza, ¿no? Se puede ver desde la plaza esta techada, se puede ver desde el interior del, del edificio, ¿no? La manera de graficarlo, la manera de dibujarlo, la manera de expresar las ideas, ¿no? Y las alternativas que tienen que ver con esta idea de llevar adelante este centro universitario de arquitectura, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nosotros decimos, le llamamos el pensamiento proyectual. Un poco, bueno, un poco era esta la idea de presentarles hoy esta reflexión. Y bueno, creo que no hay más imágenes. Bueno, quedo abierto a si hay alguna pregunta, alguna opinión de los docentes, y vamos a seguir avanzando con este tema. Un poco la idea de hoy era un poco reflexionar sobre este centro universitario de arquitecturas, traer esta idea teórica de cómo pensamos un proyecto, ¿no? Cómo pensamos una idea, cómo esa idea necesita pasar de la parte abstracta del gráfico en abstracto de la idea a la parte concreta, que es el proyecto, cómo se expresan los dibujos, a diferentes maneras de estudiarlo, y cómo todo ese mecanismo a la larga se va conformando un elemento más preciso, que es el proyecto, ¿no? Hecho con dibujos, hecho con cortes, hecho con maquetas, hecho con ese pensamiento ya plasmado en una imagen, en un proyecto. Si volvemos para atrás, ¿no? Me parece que también es un poco esta idea de Clorindo, ¿no? Esta idea que anda por acá, ¿no? Y de cierta manera, hoy decíamos, sí, ante un problema hay muchas maneras de resolverlo, pero también hay ciertas objetividades, ¿no? Ciertos juicios, ¿no? Que hacen que, en cierta manera, todos estos proyectos sean parientes también, ¿no? Uno puede decir, bueno, son como diferentes interpretaciones de un mismo problema, no todos fueron así. Este es un caso bastante pedagógico, porque es bastante acotado, ¿no? Pero no, como que había muchos elementos de sentido común, ¿no? Pero cuando
a veces hay proyectos que son mucho más complejos, ¿no? Supongamos la escuela de lavabos, por ejemplo, ¿no? O Le Corbusier, ¿no? Un terreno con más variables, ¿no? Pero parece que es un caso bastante, decíamos con Laura, bastante didáctico, ¿no? Para poder, primero, ser contado de lo hizo, del grupo que lo hizo, lo sentimos bien la etapa y entendimos bien el problema y entendemos cómo la resolución, pero también hace que este pensamiento proyectual, uno puede criticar un montón de cosas, ¿no? El tamaño del hall que hace acá Florindo, se saca encima los baños, no hay baños en este nivel, o sea, la gente que va al teatro en este nivel tiene baños, se lo saca de encima, bueno, uno lo puede criticar por un montón de cosas, que también fue uno de los motivos porque después no pudo realizar este proyecto, porque no le aprobaron los baños, tenían que ir por esta escalera del público al baño, bueno, también son parte del proyecto, ¿no? Y bueno, claro, en el caso nuestro los baños estaban todos por acá, todos pusieron los baños del cero, no aparecen por acá, bueno, son temas que también hacen por acá, ¿no? Hacen a la arquitectura, el pensamiento proyectual es una serie de elementos que se van armando, es una serie de elementos que se van interrelacionando el uno con otro. Hay elementos, por ejemplo, este elemento, esta sala, es un elemento en sí mismo, ¿no? Como ustedes tienen también, ¿no? Uno una vez que tiene el todo, después puede entrar a las partes a trabajarlas, ¿no? Y tiene diferentes instancias, ¿no? Tiene diferentes maneras de dimensiones, de precisiones, de niveles de realidad, diría yo, del proceso, ¿no? Por un lado, me acuerdo, ¿no? Había equipos de arquitectos que estábamos trabajando en lo más preciso que anda por acá, pero también estaba Martín o estaba Willy, en este caso, trabajando con el tema de qué espacio, ¿no? Qué espacio generamos con las actividades, con la luz, ¿no? En ese punto, por eso tanto los diferentes puntos de vista que este pensamiento proyectual tiene, estas diferentes entradas de lo fenomenológico, de lo espacial, de lo que da la luz, los colores, ¿no? Fíjense en este dibujo, a propósito, la iluminación de este cielo raso y la iluminación de la bóveda está diciendo, bueno, este es el espacio fuerte, espacio urbano, que quiero mostrar, que quiero expresar, y se expresa, ¿no? En un dibujo, ¿no? Con un manejo de la luz como este de Martín y Sánchez, el arquitecto que hizo este dibujo, pero también uno puede trabajar, ¿no? con esta versión más sencilla, además de Croquis, pero también, fíjense, cuando uno tiene la idea, sabe que esto es claro, es blanco, y está la luz, el brillo, y bueno, quiere mostrar específicamente la fuerza de ese lugar, ¿no? Como cuando uno quiere mostrar la fuerza del pasante, ¿no? Con un elemento, con la intencionalidad del arquitecto para mostrar la idea, ¿no? La idea de esta vereda que se ensancha, ¿no? Y anticipa lo que va a estar ahí adentro, ¿no? Lo que va a estar adentro. Bueno, hasta acá llegué y después podemos seguir, vamos a tener otra charla donde vamos a hablar también ya del corte, ¿no? Laura, Sí. vamos a ir avanzando el corte. Sería nuestra próxima charla. Claro, exactamente. Que también, si bien es complejo, no es que uno diga primero hago la planta, después el corte. Entendamos que no es así, pero bueno, que también uno para analizarlo, para estudiarlo y para hacer de una manera didáctica también vamos a ir partiendo, ¿no? Un poco, acá uno podría decir, bueno, el nivel 0 un poco fue el punto más importante de esta charla, pero también quisimos, ¿no? digamos, recordar esta idea del pensamiento proyectual, esta idea de cómo piensa el arquitecto, qué expresa este edificio, porque sin lugar a dudas, este Centro Universitario de Arquitectura va a ser, como va a ser una vidriera hacia la sociedad, hacia el resto de las disciplinas de nuestro quehacer, ¿no? O sea, un poco, ¿qué hace el arquitecto? Lo sabemos. ¿Cómo piensa el arquitecto? ¿De qué manera ve la realidad? ¿De qué manera transforma la realidad? ¿De qué manera se mueve? ¿No? Cómo la mirada de la disciplina es diferente a las otras miradas, y un poco lo que yo quise traer un poco con la clase de hoy, ¿no? A los sentidos. Fíjense como uno, a ver, además, con este dibujo de Florindo, ¿no? A ver, que también a veces la crítica y los críticos y algunas veces
dicen, a ver, Dionisio versus Apolo, ¿no? Y dice, bueno, lo lindo texto de Dionisio es el irracional, y Mario Roberto Álvarez es Apolo, es la razón, ¿no? Que salió un artículo en el diario Clarino. Que esas lecturas falsas, porque el proyecto de Clorindo Testa tiene una base racional enorme, tiene un sentido común enorme. O sea, no nos confundamos, ¿no? O sea, que él después exprese su diseño en ciertas formas orgánicas que también tienen una base racional, porque a la hora después se muestra que se construye con una obra de chapa, la puede hacer el herrero de la esquina, ¿no? Este edificio es muy sencillo también de construir, ¿no? O lo mismo pasa con Alvaralto, ¿no? Cuando no se entiende la base racional del organicismo de un arquitecto como Alvaralto. Fíjense que en este dibujo, que parece ser que es un caos, que parece ser que es el pensamiento racional, el pensamiento proyectual de Clorindo, porque en este dibujo está superpuesta todas las ideas. Está la pasante, está esa página, esa lengua amarilla, está este elemento negro, que es el elemento prácticamente, es el vacío que toma forma, ¿no? Es el lleno que decíamos de la galería de los Uffizi, ¿no? Él le da, lo pinta de negro porque es el espacio que después le va a ser el espacio vacío más importante del edificio, y cómo en ese código, ¿no? de él para entender esto, ¿no? Fíjense que está el corte de la sala, fíjense en este gráfico, sabe exactamente el punto de vista para que le dé la pendiente de la cantidad de gente que tiene en la sala, acá está el cortecito de la sala, ¿no? los puntos del corte de la sala, está también la capacidad y el volumen que tiene que tener esta sala, porque una sala tiene un volumen en función de la capacidad. O sea, aparece en y esto es lo que es el pensamiento, yo digo pensamiento proyectual, ¿no? De qué manera, ¿no? Que diferente al diseñador gráfico, diferente al escultor, diferente al pintor, diferente al ingeniero, diferente al geógrafo, diferente al antropólogo social, el arquitecto tiene una manera especial y espacial de imaginarse los problemas y de resolver los problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van dando estos elementos y las partes que combinan a esta unidad del trabajo.